¿Ya te tomaste tus pastillas, mi amor? No tomes esa pastilla. Sí, ya me las tomé. Daniel, no seas mentiroso que no te has tomado nada. Mira, si no haces caso a lo que diga el doctor, no te vas a mejorar pronto, mi vida. Tómate. Morelia, ¿puedes abrir la puerta? ¡Au! ¡Au, señora! Creo que me doblé el pie, no puedo. Es que definitivamente esta mujer no sirve para nada. Yo misma voy a abrir. Morelia, ¿qué está pasando? Shh. Hola, mi amor. Hola. ¿Y dónde está mi hermana? En la cocina, esperándonos. Muy bien. Pues vamos a saludarlo. Vamos. Lo más importante en esta vida, mi querido hermanito. Me da mucho gusto saludarte. Augusto, hermano. Qué alegría encontrarte aquí. Yo pensé que estabas en el cuartel. Así es. Pero pedí unos días de vacaciones. En cuanto supe que estabas aquí, le dije a mi coronel que tenía que venir a visitarte. Un soldado jamás puede dejar su puesto y su lugar de trabajo. Pero tú sabes que para mí el honor y la familia está primero. Sí es verdad, mi amor. Augusto siempre ha estado pendiente de ti, me ha preguntado por ti, me llama a ver cómo te ha ido en tu viaje de negocios. Siempre muy atento, Augusto. Vaya, no cabe duda que tengo al mejor hermano. Y por supuesto, a la esposa más fiel. Pero bueno, hermano, ya basta de sentimentalismos. Te quería decir que te prepares porque esta noche te voy a llevar a cenar. Vamos a celebrar tu llegada. Va a ser en un restaurante muy lujoso y no te preocupes por los gastos. Yo cubro todo. Ay, mi amor, sí. Por favor, acepta. Mira que te queremos consentir y aparte Augusto me dijo que me tenía un negocio, algo de unas inversiones, mi amor. Tú sabes, cosas que solamente él sabe por lo de la milicia y todo eso. Así es, hermano. Esto es algo muy delicado. Hay que seguir varios protocolos. Por eso necesito unos minutos en la oficina con Jessica. Tú sabes que eso de las finanzas no puede esperar. Se tiene que firmar en el mismo instante. No hay que perder la oportunidad. Entonces, ¿nos das unos minutos? Claro que sí. Por favor, no se preocupe. Yo sé que el dinero y los negocios no pueden esperar. Por favor, sigan a la oficina que nadie los va a interrumpir. Yo estaré aquí viendo unos videos. Ay, gracias, mi amor. Eres el mejor hombre del mundo. Vamos. Así que el honor es lo primero para ti, hermanito. Lástima que tu honor se quedó en mi cama cuando decidiste traicionarme con mi esposo. Sigan con sus negocios, que yo ahora voy a terminar con los míos.
Señor Daniel, lamento mucho que haya tenido que soportar esa escena. Verlos entrar a los dos, saludarlo como si nada, tan hipócritamente. Ese señor Augusto, qué sinvergüenza que es, portando un uniforme de militar, del cual su madre se sentía tan orgullosa. Tranquila, Morelia. Muchas veces el uniforme no hace al caballero. ¿Y la sangre? No te convierte en un hermano. Dime, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta? Hace 3 meses, señor. Todo empezó cuando usted se iba al aeropuerto. El señor Augusto llegaba como si nada y sin avisar a la casa. Yo al principio pensaba que solo venía a cuidar a la señora Jessica, hasta que comenzaron las risitas en la oficina. ¿En la oficina? Augusto, espera. Tiene que ser rápido. Daniel está afuera. Si tardamos mucho, va a empezar a sospechar. Tranquila, mi reina. Un militar tiene su plan elaborado. Este es el boleto de salida de Daniel. No. ¿Esto es lo que yo creo que es? Es algo mejor. Un plan completamente elaborado, con ayuda de mis contactos. Lavado de activos, transferencias desde su constructora a cuentas fantasmas. Todo está perfectamente maquillado. Con este documento y una llamada, Daniel pasará el resto de su vida en una cárcel. Mi amor, ¿eres un genio? Ahora sí, nos vamos a quedar con todo. Es todo su dinero, sus negocios, sus empresas, sus cuentas bancarias. Ay, qué pena me da por él. Nosotros vamos a disfrutar todo, mientras él se va a poder ir en una celda. Se lo merece. Se lo merece por ser tan ingenuo. ¿Qué clase de hombre te da las gracias por disque cuidar su honor? El honor no te sirve de nada si no tienes dinero en el bolsillo. Mañana mismo entrego todas las pruebas a fiscalía. Y en la noche, Daniel estará cenando, pero en prisión. ¿Sabes que me da como un poco de pena? Ay, pobrecito. Él de verdad piensa que yo lo amo. Pero desde que yo te vi con ese uniforme, él simplemente pasó a ser mi cajero automático. Amor, entrégame esto, sí. Esta noche hay que celebrar, mi reina. Vamos a ser los mejores compañeros. Porque será la última noche que tiene Daniel. Sí, señor. Yo misma escuché a la señora Jessica decir que usted era un estorbo, que lo único bueno que tenía era que nunca pasaba en la casa y que siempre dejaba las tarjetas de crédito totalmente llenas. Pero eso no fue todo. Lo peor fue cuando los vi en la entrada, despidiéndose como novios, burlándose de las videollamadas que usted le hacía a la señora. Se estaban burlando de mi confianza. Se estaban burlando de su buen corazón, señor. Yo un día los interrumpí, accidentalmente llevándoles café, y los encontré rebuscando todo, en sus cajas fuertes, tomándole fotos a sus estados de cuenta.
El señor Augusto decía que usted era un lavador de dinero y que él podía culparlo porque tenía todas las pruebas para hacerlo. Yo no podía quedarme callada ante semejante cosa. Esos dos son unos... Señor. Muchas gracias, Morelia. Tú hiciste lo correcto. Y ahora que ya sabe toda la verdad, ¿qué va a hacer, señor Daniel? Ellos... Y más aún su hermano que conoce de leyes. Prepárate, Morelia. Que esta noche será la más amarga cena que van a tener. Que Dios los proteja, Señor. Ellos mismos sembraron lo que van a cosechar. Más tarde. Aquí debe haber algo de lo que me mandó a buscar el señor Daniel. ¿Qué se supone que estás haciendo, Morelia? Que yo sepa, yo a ti no te di ninguna orden de estar limpiando mi habitación. Señora Jessica, no, lo que pasa es que yo estaba buscando una camisa del señor Daniel, del patrón, por si acaso quiera llevársela ahora que se vuelva a ir. Morelia, no seas mentirosa, que te vi. No estabas buscando ninguna camisa. Estabas buscando entre mis cosas. ¿Qué querías? ¿Joyas? ¿Dinero? ¿Ah? ¿O es que ahora te dio por ser la espía de esta casa? No, señora, claro que no. Yo solo sirvo aquí con mucho respeto y jamás tomaría algo que no sea mío. Ay, por favor, Morelia. ¿Tú crees que no me di cuenta cómo me miras? ¿Con esos ojos de juicio? ¿O cómo miras a Daniel? ¿Cómo te le acercas y le hablas? ¿Que le susurras cosas? Ay, Morelia. A ver, ¿cómo te explico? Mírame cuando te hablo. Para que entiendas muy bien cuál es tu posición en esta casa. Tú aquí eres simplemente un mueble que yo muevo y quito cuando se me dé la gana. Sí, señora. Yo simplemente ayudo al patrón porque él es muy bueno conmigo. Y con usted también, señora. Ay. ¿Y ahora cómo te decimos? La defensora del pueblo. No, pues. Mira, Morelia. Daniel es un hombre débil. Un pobre tonto que ni siquiera sabe con quién duerme. ¿Y tú? Tú una pobre empleada que huele a cocina y a... Si veo que te estás metiendo en mis asuntos, me voy a encargar que no encuentres trabajo ni limpiando baños en la central de abastos. ¿Entendiste? Sí, señora, no se preocupe. No volverá a pasar. Toma. Cómprate un poco de dignidad. Quiero que me tengas la habitación bien limpia cuando regrese de la cena. Porque tengo muchas cosas que celebrar. Ahora lárgate. Sí, señora. Con permiso. Pobrecita. Ella cree que puede salvar a Daniel cuando hace rato ese barco ya se hundió. Más tarde.
Al día siguiente. Ay, mi amor, descansé tan bien a tu lado. Buenos días, mi amor. Sabes, el día de ayer tuve una sensación muy extraña. Sentía como que si el lado de tu cama estuviera vacío. Como si tú hubieras estado ausente. Ay, Daniel, ¿pero qué estás diciendo? Yo no sé de dónde tú sacas eso. Seguramente es porque llegaste muy tarde, estabas cansado y bueno, pero tú te dormiste y caíste como una piedra. Y yo estoy aquí, mi amor, a tu lado toda la noche. ¿Sabes? Tú para mí, tus brazos son como un refugio. De hecho, cuando tú no estás, yo me siento tan sola. Y yo no puedo ni siquiera pegar un ojo en toda la noche. Qué romántica que amaneciste, mi amor. Algo que también quería contarte es que tuve una pesadilla. Soñé que te levantabas de la cama, salías de la habitación e ibas a hablar con mi hermano sobre negocios. Fue una pesadilla que duró toda la noche. Ay, Daniel, tú también, ¿para qué te pones a soñar esas cosas todas raras? Te repito, eso es porque tienes mucho estrés con todo esto de tu trabajo. Además, yo estoy aquí contigo. Augusto, que yo sepa, anoche se fue temprano a su cuarto a dormir. Dijo que iba a estar lustrando sus botas militares. Tú sabes cómo es él con su disciplina, bien estricto. Pero no, mi amor, nada que ver, yo estoy aquí a tu lado. El honor militar de Augusto, tan admirable. Y tú también. Me conmueves. Por cierto, hoy amaneciste con un olor a una loción fuerte. Huele a una loción fuerte. Algo así como de hombre. ¿Acaso es una nueva? No, como que de hombre, ¿de dónde sacas eso? A ver, lo que pasa es que Morelia, ella está usando un aromatizante nuevo en las sábanas. Entonces, por eso. Tú sabes cómo es ella, con su mal gusto. Morelia y sus gustos. Ella ve cosas que otros ignoran. Mi amor, sería mejor que te quedes a descansar un poco más. Ya sabes, mi esposa fiel necesita energía. Casi me descubre. Daniel es un inútil, pero hace preguntas que me dan escalofríos. Ay, tranquila, Jessica. Solo tienes que esperar un día más. Mañana a esta misma hora, Daniel estará tras una celda. ¿Y tú? Tú estarás en los brazos de Augusto. Más tarde. ¿Dónde dejé esos documentos? Ay, ya no tengo tiempo. ¿Y esa carpeta? Yo no recuerdo tener una carpeta de este color. ¿Pero qué? Transferencias bancarias a mi nombre. Transferencias bancarias a paraísos fiscales desde mi constructora.
Augusto, ¿qué hiciste? No te bastó con quedarte con mi esposa, sino que también querías quedarte con mi libertad. Lo peor es que mi firma está en cada documento. ¿Aló, Reynalds? Reynalds, necesito que vengas a mi oficina, por favor. Sí, no a la de mi empresa, sino a la de mi casa. Necesito que ingreses por la parte de atrás y que nadie te vea, especialmente mi hermano o mi esposa. Ven, por favor. Más tarde. Acabé de encontrar el plan que tenían para hundirme a Reynalds. Olvídate de la auditoría. Mi propio hermano. Él plantó papeles de lavado de activos aquí, en mi oficina. Me querían ver tras las rejas. Señor Daniel, su hermano como militar sabe que esto es un delito muy grave. Los federales pueden llegar en cualquier momento. Lo sé. Y precisamente por eso, él utilizó su rango. Y utilizó contactos para hacer que todos esos documentos se vieran reales frente a un juez. Reynalds, dime, ¿tienes el acceso a los servidores que ellos desconocen? Necesito saber en dónde se ingresaron esos folios y desde dónde se imprimieron. ¿Y sabes qué? Voy a utilizar toda esa información para hacer que cambie mi hermano de ese trajecito de militar por uno de recluso. Señor, voy a hacer lo que puedo, ¿sí? Usted sabe que no es fácil. Señor Daniel, esto no es cualquier cosa. Dicen que estos documentos vienen de la Secretaría de Gobierno. Además, tienen un sello auténtico. Y dicen que usted ha desviado $10 millones a una cuenta fantasma, ubicada en las Islas Caimán. Mi hermano cree que por utilizar ese uniforme puede ocultar un rastro digital, ¿no? Dime algo, Reynalds. ¿Puedes demostrar que todo eso es falso antes de que lleguen los federales? En eso estoy, señor. En eso estoy. Déjeme decirle que su hermano es un excelente militar, pero un terrible hacker. Cada uno de estos documentos tiene en el pie de página un código de rastreo. Si logro ver ese código, podré ver desde dónde fueron impresos. Y... ¡bingo! Aquí está. Mire, señor. Dicen que estos documentos fueron impresos aquí en su casa, a las 3 de la mañana. Déjeme ver si puedo. Ahí está. Mire. El dispositivo conectado a esa hora fue Augusto R. El muy tonto utilizó su celular para imprimir los archivos. Señor, mire, dice que esa cuenta fantasma está ubicada en las Islas Caimán, pero que es una cuenta puente, que el dinero de verdad va a una empresa que está a nombre de
la señora Jessica. Vaya, vaya. O sea que el honor militar dejó una huella del tamaño de un estadio. Señor, ¿qué quiere hacer? Con esto podemos llamar a la policía y ellos van a venir inmediatamente. No. Eso no, Reinales. Mira, yo necesito que por favor ingreses todos los rastros digitales en esta USB. Quiero que ellos se sientan ganadores cuando llegue. Ellos querían todo, querían mi casa, mi dinero, querían dejarme sin nada. Querían dejarme tras las rejas. Mientras ellos se daban la gran vida, con el fruto de mi trabajo. Listo, señor. Aquí tiene la llave de su libertad y las esposas de ellos. Gracias, Reinales. Ahora, por favor, retírate por donde ingresaste. No quiero que nadie te vea así. Cuídese, señor. Daniel, ¿qué significa esto? ¿Quién es este hombre y qué hace en mi casa? Mi amor, dile algo. Me parece una falta de respeto que entre así. Capitán Augusto, queda detenido por falsificación de documentos oficiales y conspiración de fraude. Señorita Jessica, también queda detenida por cómplice de desvío de fondos. Tranquilo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No sabes con quién te estás metiendo. Soy Augusto Castro, capitán activo de las Fuerzas Armadas. Tengo inmunidad y rango. El uniforme te quedó grande, Augusto. El verdadero honor no está en las medallas, está en el corazón. Y es precisamente lo que tú perdiste cuando te metiste a mi cama con mi esposa. Y dejaste esos documentos. Esos documentos en mi oficina para meterme a la cárcel. Mi amor, eso es mentira. Él me obligó. Yo no quería hacer nada, mi vida. Yo a ti te amo. Tú me amabas. Me amabas cuando te burlabas a mis espaldas cuando hablaba con mi hermano. ¿Acaso me amabas cuando querías meterme a la cárcel sin un solo centavo? Mire, comandante. Aquí tengo todos los registros. Tengo los registros de la impresora. Tengo los videos de la oficina. Tengo el rastreo digital de la cuenta de la señorita Jessica a través del dispositivo del capitán. Hermano, por favor, no me puedes hacer esto. Estás arruinando mi carrera. Tú terminaste con tu carrera cuando decidiste utilizar la ley a tu favor. Y no me vuelvas a llamar hermano. Aquí mi única familia fue Morelia. Ella estuvo para mí siempre. Ella escuchaba todas las cosas que pasaban aquí. Y yo el día de hoy soy libre. Pero tú te vas a refundir en la cárcel. Morelia fue mis ojos cuando no estaba. ¿Qué pasó, señora Jessica? Al parecer, la sirvienta tuvo mejor vista que usted. Ese dinero que usted me tiró al suelo, se lo voy a llevar a la celda. A ver si allá lo puede ocupar mejor. Comandante, lléveselos, por favor. No quiero verlos más en mi propiedad. Daniel, por favor. Gracias, Morelia. No tiene que agradecerme, señor Daniel. Yo solamente hice lo justo. ¿Sabes? A veces el enemigo no viene de afuera. Está ahí, contigo, en la misma mesa y en tu propia casa. La traición a veces se viste de traje o de amor.
no debemos confiar tan ciegamente. Y sí debemos confiar en las personas que nos cuidan cuando nosotros no estamos. La lealtad no se compra, ni se finge con un beso, ni con dinero. Gracias, Morelia.